Hola, hola, hola. Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hermano. Qué bueno ¿Por que qué ya... Renate no quería ir? ¿Qué cosa? ¿Por qué no quería ir Renate a abrir la reunión? Porque No, nosotros reunimos. sí, pues lo que pasa es que yo entro justo a la hora, porque ahora la estoy grabando. Ya Así que pues, entonces, ¿por qué te quedaste pegado cuando no estabas ahí? ahora va a salir todo bien, ¿ya? No te preocupes. ¿Cómo estás, Martín? Hola, ¿Cómo estás? bien. Ah, qué bueno, ya. Ya vemos que habemos varios conectados. Así Solo que a las 8 falta vamos a... ese. Sí, ellos no se colocan con video todavía, así que saludos, María Suárez. Algo que tengo, o sea, que tengo un nivel y él esté levantado, mira, como una mezquita así, ¿ves? ¿Ah? Suena la señora Berta, parece. Hola, hermana Lucía, ¿cómo está? ¿Quién está por ahí? La familia Troncoso. Sandra se está conectando. Juan Pablo también está conectado. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a esta reunión virtual. Vamos a preparar la presentación. Ahí sí. Ahí sí. ¿Se entiende la letra, cierto? Sí, yo creo que sí. Buen tamaño. Ahí está la reunión, ya la vemos. Ah, ahí se ve el local, ¿cierto? De reunión. Muy bien. El asistente que trajo Víctor me va a ayudar mucho, parece. Es un buen crítico. ¿Por qué tiene la luz? ¿Qué anda tocando? ¿Cómo? ¿No se va a ver? Ya. Estamos a un minuto de dar comienzo a nuestra reunión. Como dice ahí, le vamos a pedir a tres hermanos, después de los himnos, que participen en la oración. Quiero hacerlo con libertad para que no se sientan presionados, que yo le estoy pidiendo a uno o a otro. El que quiera participar me avisa. Tenemos el chat para comunicarnos, o hay una opción de levantar la mano en el menú de la pantalla. Para los hermanos que están en comunión pueden participar, incluso César, que nos está acompañando desde su celular también, si quiere orar. Hay opción para que tres hermanos podamos participar en la oración, ¿ya? Hola Vicente, qué bueno que llegó. El predicador tiene que llegar a la hora. Así que estamos bien, ¿ya? Ya son las 8 y no sé si se escucha bien, háganme con la manito si se escucha bien. Ya, perfecto. Gracias. Vale. Para dar comienzo a esta reunión, vamos a cantar un himno. Es ese himno que se ve en pantalla, y como es costumbre y como yo no tengo buena señal, le vamos a pedir a una familia que lo cante. Vamos a ver de aquí de las familias que están. La Sandrita, ¿anda por ahí o no? La familia de Francisco. No los veo. Ya, vamos a entonarlo. Entonces yo los voy a guiar un poquito. Este está completo, así que lo vamos a cantar completo, ¿ya? Consagrarme todo entero, alma
vida y corazón. Es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Al contrito has prometido que de ti no arrojarás. Hoy propicio eres conmigo y tu espíritu me das. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Confesando mis pecados que sin número han de ser, y arrojando todo a un lado, a servirte aprenderé. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Mi canción constante sea y mi sola inspiración, proclamar la dicha eterna del que vive para Dios. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Oh, qué gozo llena mi alma al pensar que suyo soy y que pronto en las moradas estaré de mi Señor. Heme aquí, Señor, a tus plantas soy, pues a ti consagrar quiero todo lo que soy. Muy bien, hermanos, quiero dejar la libertad para que algún hermano, antes de cantar el segundo himno, ya nos encomiende en oración. Así que si alguno desea participar, levanta la manito nomás y yo aquí le cedo el audio. Ya, Víctor. Nuestro bendito Dios y Padre Celestial, queremos agradecer, Padre, que nuevamente podamos estar juntos
al calor de tu palabra. Cuánta necesidad, Padre, tenemos en nuestras vidas de escuchar estas preciosas verdades, esta palabra viva, eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y rogamos, Padre, que la hagas penetrar en nuestros corazones para ser obedientes a tu palabra, para ser hacedores de ella. Y tú bendigas a nuestro hermano, que le guíes, Padre, con la enseñanza. Es necesario, Padre, en esos tiempos que estamos viviendo, estar cada vez más a la sombra, Padre, protectora tuya, al calor de tu palabra, buscando, Padre, este alimento necesario, espiritual, para poder crecer sanos, firmes en la fe, dejando de lado, Padre, aquellas cosas que nos estorban en nuestro crecimiento espiritual. Ayúdanos en todo esto, Padre Celestial, te lo pedimos, en el nombre de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén, hermano. Víctor, ya que estás con el audio, apóyame tú con el segundo himno. Tuyo soy, Señor, solo tuyo soy. ¿Ya? Yo te dejo el audio a ti. Actívalo no, porque tú lo desactivaste. Tuyo soy, Señor, solo tuyo soy, redimido por tu amor. Mas cual siervo fiel quiero yo seguir, y más cerca estar de ti. Más cerca de ti, llévame, mi Salvador. Si más cerca, yo quisiera estar de ti, mi Salvador. Solo a ti, Jesús, me consagro hoy, constreñido por tu amor. Y mi ser entero gozoso doy a servirte a ti, Señor. Más cerca de ti, llévame, mi Salvador. Si más cerca yo quisiera estar de ti, mi Salvador. Qué profunda paz y felicidad guardan hoy mi corazón. Cuando por la fe puedo ver tu faz en más grata comunión. Más cerca de ti, llévame, mi Salvador. Si más cerca yo quisiera estar de ti, mi Salvador. Del amor divino jamás sabré la profunda inmensidad. Hasta que, oh Señor, yo contigo esté en la gloria celestial. Más cerca de ti, llévame, mi Salvador. Si más cerca yo quisiera estar de ti, mi Salvador. Muchas gracias, hermano Víctor. Ahora nos quedaría que dos hermanos nos encomendaran al Señor en oración.
Veo por ahí que está conectado a la familia de don Pedro a través de Guillermo. Si nuestro hermano ahí puede ser padre e hijo, que puedan orar para encomendar esta reunión también en oración. Bendito Dios y Padre Celestial, nos dirigimos delante de su presencia para dar gracias primeramente por la persona gloriosa del Señor Jesucristo, quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es tan grande su amor, oh Dios, que tú enviaste a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es tan grande también el amor de nuestro Señor, que vino para cumplir, para dar su vida allí en la cruz. Un amor tan grande que excede a todo conocimiento. Gracias por cada una de estas enseñanzas que tú permites para los tuyos, para estar fortalecido en estos momentos adversos que no solamente el país, sino que el mundo entero atraviesa. Nuestra esperanza ha de estar siempre en la persona del Señor Jesús. Guía a nuestro hermano en la exposición de las Sagradas Escrituras y todo sea de provecho para la vida cristiana y todo para su honra y su gloria. Guía pues a nuestro hermano, te lo imploramos en el bendito y precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Se escucha ahí? ¿Sí? ¿Me escucha? Ya, vale. Ya voy a orar yo entonces para dar después paso a Vicente con el ministerio de la palabra. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darle las gracias por el Señor Jesucristo. Darle gracias, oh Padre, porque podemos estar reunidos al calor de su palabra en esta hora, a través de este medio. Sabemos, Padre, que no es el deseo de su corazón que nos congreguemos así. Usted ha dejado instrucciones en su palabra de cómo debemos congregarnos, de cómo debe ser una reunión de acuerdo a las Escrituras, pero hacemos un esfuerzo para poder compartir la enseñanza que usted ha puesto en el corazón de nuestro hermano, y así lo están haciendo varios hermanos, y rogamos, oh Padre, que así como fue benevolente con el deseo de Ezequías de celebrar esa Pascua, en donde no habían sacerdotes consagrados por una contingencia del tiempo, de la situación, usted permita ahora, oh Padre, que seamos también bendecidos con la entrega de su palabra. Y rogamos, oh Padre, que usted no mire la debilidad nuestra, sino más bien el deseo de nuestro corazón, como cantábamos, de consagrarnos enteros a su palabra, a su ser, a su divina persona, para poder, oh Padre, como aprendíamos la vez pasada, reconocer que esta santificación que usted nos da es nada más y nada menos que el hecho de que somos suyos, de que hemos sido comprados a precio y a precio de sangre, la sangre preciosa de su Hijo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, de que no nos pertenecemos a nosotros mismos, sino que hemos sido apartados con un propósito, y el propósito es de proclamar el Evangelio, de cuidar la sana doctrina, de profesarnos el amor mutuo los unos a los otros, de estar en obediencia a la palabra de Dios. Gracias, Padre, por esta instancia. Pese a las circunstancias, como ya se ha advertido en las oraciones, rogamos por sanidad para aquellos que están padeciendo enfermedad y por salvación, principalmente por nuestros seres amados que aún no son de Cristo. Lo dejamos todo en sus manos, oh Padre, rogando por el ministerio de su palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Ya, hermano, toda suya la plataforma virtual. Buenas noches a todos los hermanos. Es más fácil cuando estamos en vivo, cuando estamos en la asamblea. Me cuesta mucho más, ¿cierto? Cuando estamos así de esta forma. Pero vamos a leer en Segunda de Crónicas, ¿sí? El capítulo 30.
Para mí es un privilegio, ¿cierto?, el poder estar con mi hermano y contarle un poco lo que pasa aquí en Ningüe. Hoy se anunció un doctor que se contagió con el coronavirus. El doctor es de Venezuela, su esposa igual, y hace poco ellos tuvieron mellizos. Uno de los mellizos se fue al hospital, lamentablemente, sus papás quedaron acá. Yo le ofrecí, ¿cierto?, el poder ayudarles junto con Ginette, porque ellos están encerrados, y lamentablemente su guaguita tuvo que ser trasladada a Chillán. Este drama, ¿cierto?, que ocurre nos afecta a todos, y realmente es triste sobre todo pensar que en aquellos que son extranjeros, ¿cierto?, y no tienen familia y que están pasando por necesidades. Él pidió, ¿cierto?, la oración por él se llama Dr. Paulo, y vamos a orar por él al final. Y trabaja no solamente aquí en Ningüe, sino que también trabaja en Chillán. Entonces, seguramente allá se contaminó y se contagió, perdón, y está enfermita su guagüita. Vamos a leer, como dije yo, en Segunda de Crónica, el capítulo 30. Envió después Ezequías por todo Israel y Judá, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén a la casa de Jehová para celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua en el mes segundo. Esto agradó, en el mes segundo, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido. Esto agradó al rey y a toda la multitud, y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beerseba hasta Dan, para que viniesen a celebrar la Pascua a Jehová, Dios de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Fueron pues los correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes por todo Israel y Judá, como el rey lo había mandado, y decían: Hijo de Israel, volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, y él se volverá al remanente que ha quedado en las manos de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres, como vuestros hermanos, que se rebelaron contra Jehová, el Dios de sus padres, y él los entregó a desolación, como vosotros veis. No endurezcáis, pues, ahora vuestra cerviz, como vuestros padres. Someteos a Jehová y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre. Servid a vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Está ahí por el momento la palabra de Dios. Y comenzaron, ¿cierto?, como nosotros lo hemos dicho, su primera cuarentena. Después de la cuarentena, ¿cierto?, vino esta celebración de la Pascua. Y nos trae a la memoria muchas cosas y nosotros aplicamos. Si vemos el contexto en general, es en la historia, Israel durante mucho tiempo no había celebrado la Pascua, así como lo está haciendo ahora. Y realmente es trágico, ¿cierto?, porque al leer la historia de Israel, por lo menos 200 años habían dejado de celebrar la Pascua. Es decir, que la tristeza de esto que Dios había implantado se dejó a un lado, se dejó de lado, y no se habían vuelto, ¿cierto?, a congregar con el propósito de celebrar la Pascua. Ezequías pone en su corazón
después de restaurar el templo, la necesidad de santificar, ¿cierto?, a los sacerdotes y levitas, de hermosear el templo, de abrir sus puertas. Todo esto es hermoso. Si nosotros comprendemos, esto a mí me emociona porque al comprender el dolor que pasa cuando nosotros nos descuidamos de algo tan maravilloso que Dios establece. Nosotros ya hemos dejado, ¿cierto?, de participar del pan, de la mesa del Señor. No es la Pascua en sí, pero sí es un lugar donde nosotros recordamos a nuestro Señor. Ya llevamos 2 semanas, 2, 3 semanas, sin poder celebrar la Cena del Señor, pero es terrible pensar que Israel había dejado por 200 años de no celebrar la Pascua. Es algo trágico cuando nosotros, ¿cierto?, vemos en Israel todo lo que acarreaba la Pascua, todo lo que simbolizaba la Pascua, todo el gran esfuerzo de Dios, ¿cierto?, por liberar a un pueblo esclavo, a un pueblo, ¿cierto?, que vivió en Egipto sufriendo, ¿cierto?, el maltrato, sufriendo también la persecución, sufriendo el dolor, sufriendo, ¿cierto?, la necesidad, sufriendo en manos, ¿cierto?, opresoras de Faraón, viendo cómo sus niños, ¿cierto?, eran muertos también por Faraón. Todo varón de Israel debía ser muerto. Y Dios ha preservado, ¿cierto?, en su gracia y en su misericordia, un pueblo y lo ha librado. Después de traer, ¿cierto?, a aquellos que estaban esclavos, un libertador como Moisés, lo prepara, ¿cierto?, en el desierto y deja, ¿cierto?, que el momento sea el adecuado para luego volver a traer, ¿cierto?, después a Moisés, después de que ha sido echado de Egipto, vuelve, ¿cierto?, como el libertador y se presenta delante de Faraón, y Faraón, ¿cierto?, ha denegar esta petición de hacer volver o sometida. Endurece su corazón y Dios manda estas plagas para endurecer, ¿cierto?, el corazón de Faraón. Y Dios manda a Egipto estas plagas, estas 10 plagas, y pasan, ¿cierto?, la celebración de la Pascua. Qué evento más glorioso para Israel. Y qué parecido hay, ¿cierto?, con nosotros. Nosotros, ¿cierto?, hemos sido sacados de este mundo y llevados con mano poderosa por Dios, sacados, ¿cierto?, para libertad, sacados de la opresión, del pecado, sacados, ¿cierto?, de este mundo, de la corrupción, a un nuevo rumbo, a una nueva esperanza, la gloria que nos espera, el cielo. Cristo, ¿cierto?, es nuestro Salvador. Pero cuando miramos la Pascua, ¿cierto?, miramos también todo lo que ellos debían pensar y hacer. Todo lo que ellos debían, ¿cierto?, tener en su mente durante estos 200 años, la libertad que Dios le había dado, el esfuerzo de Dios, su misericordia por tener un pueblo, por sacarlo, pero ellos se habían apartado de Dios y se habían olvidado de la Pascua. También nosotros debemos pensar que no solamente eso, sino que durante 200 años se dejaron de cantar aquellos cánticos graduales, aquellos cantos donde el pueblo de Israel, ¿cierto?, caminaba hacia Jerusalén con el propósito de adorar, con el propósito de bendecir el nombre de Dios, de llevar, ¿cierto?, toda la alegría, el gozo que ellos pudieran manifestar. Y por el camino, ¿cierto?, nosotros vemos que durante esos 200 años, donde no se celebró la Pascua, ya no habían aquellos
cánticos graduales donde Israel se reunía con el propósito de alabarle. Por aquellos caminos se cantaban los salmos. Por aquellos caminos se entonaban con alegría aquellos cantos. Se entonaban, se cantaban, se miraban, se hacía manifiesta la comunión entre el pueblo de Israel. Cada año cuando subían, cada año, ¿cierto?, donde ellos podían ver, miraban, ¿cierto?, caravanas que se unían y uno a otro pedía algún salmo, aquellos salmos graduales, ¿cierto?, que vuelvo a insistir, cantaban en el camino. Dejaron de entonarse. Meditemos en esto, dejaron de entonarse. Qué grande es Ezequías. Qué grande es Dios cuando guarda un remanente, cuando se reserva, ¿cierto?, para su gloria y su honra. Aquellos que se dedican, ¿cierto?, a hacer la restauración. Aquellos que Dios elige para que ellos llamen al pueblo. Para aquellos que llamen al pueblo a la obediencia, a volverse a la palabra de Dios, a no dejar atrás, ¿cierto?, lo que Dios había establecido, a no dejar atrás, ¿cierto?, la gloria de Israel. Qué hermoso es que Dios, ¿cierto?, se guarda. ¿Aló? ¿Aló? ¿Se escucha o no? Parece que al hermano Vicente se le fue la señal. Ya, ya. Vamos a esperar unos minutos, yo lo voy a tratar de contactar por teléfono. Manténganse en línea, porque de ser así podríamos reiniciar el tema. Sí, definitivamente se le fue. Ahí volvió, ahí volvió. Ya. Vicente, quedamos hasta lo hermoso cuando Dios escoge quiénes van a hacer volver al remanente. Hasta ahí llegamos. Ok. Cuando Dios, ¿cierto?, escoge a aquellos que Dios, ¿cierto?, en su misericordia ocupa para restaurar a los suyos. Yo dije que Dios, ¿cierto?, siempre tiene su remanente, siempre tiene su pueblo para que Dios en su misericordia, en su bondad, restaure a los suyos. En el tiempo, la iglesia, ¿cierto?, a través del tiempo, la iglesia también se ha reservado de hombres que han cuidado la doctrina. Y nosotros podemos pensar y meditar un poco también en aquellos que Dios ha utilizado a lo largo de la historia y que nosotros muchas veces menoscabamos, ¿cierto?, su obra. ¿Qué de nosotros, ¿cierto?, pensar en aquellos hombres de la primera iglesia, los apóstoles y los que le siguieron después? Gente como Timoteo, Tito, Filemón, aquellos que se les encomendó grandes tareas como la palabra de Dios, y luego en los años, ¿cierto?, en que la iglesia desaparece en la oscuridad, aquellos hombres como los de Valdeneses, donde Valdo Valdés, ¿cierto?, se dedicó a preservar la palabra de Dios, y a través de esos hombres, ¿cierto?, generando, ¿cierto?, siempre la restauración para los suyos. Dios siempre tiene un remanente
Dios siempre tiene a aquellos que aman su palabra, que desean su palabra, que se juntan, ¿cierto?, al sonido de su palabra. Cuando nosotros vemos, ¿cierto?, aquellos hombres de la Reforma, que no hay que menospreciar toda su obra que hicieron restaurar, ¿cierto?, un mundo que estaba, una iglesia que estaba oculta en la oscuridad, como Lutero, Calvino, y mucho antes, ¿cierto?, cuando nosotros vemos a Wycliffe, queriendo que la palabra de Dios, ¿cierto?, esté en los corazones de las personas. Nosotros no podemos menospreciar su trabajo. ¿Y qué decir de la doctrina de la iglesia cuando aparece, ¿cierto?, la asamblea de hermanos, donde se da el conocimiento de lo que es la asamblea, de lo que es, ¿cierto?, la unidad de la iglesia, y que Cristo es la cabeza de la iglesia, y que Cristo es el centro de la iglesia. Dios siempre tiene un remanente, y hasta el día de hoy siempre se ha reservado lo suyo. No tenemos que menospreciar la historia. Así como no debemos menospreciar lo que Ezequías está haciendo, una reforma totalmente profunda. Hemos palpado, ¿cierto?, que estos 200 años se hicieron largos. Y cómo no pensar, ¿cierto?, en los salmos, como el Salmo 130, que se cantaba cuando se iba hacia Jerusalén, donde se reunían, ¿cierto?, los suyos para celebrar la Pascua, donde los suyos, ¿cierto?, estaban con la disposición de hacer memoria de esta liberación. Por ejemplo, el Salmo 130, un salmo gradual que se cantaba, ¿cierto?, en el tiempo en que Israel se juntaba. Decía, de lo profundo, oh Jehová, de ti clamo, versículo 1. Salmo 130. Señor, oye mi voz. Está atento tus oídos a la voz de mi súplica. Dice, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Ellos sabían, ¿cierto?, su condición. Israel, ¿cierto?, ahora se ha arrepentido de sus pecados. Y ellos saben, ¿cierto?, la inmundicia que ellos han llevado durante 200 años, se han olvidado, se han apartado de Dios. Y ellos podrían cantar fácilmente este salmo. Dice, oh Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón. Y nosotros tenemos la evidencia clara en su palabra aquí. Dios, ¿cierto?, está perdonando a un pueblo que se vuelve. Dios está contento de que este pueblo se vuelva a aquellos caminos que Dios había establecido. Y muchas veces, ¿cierto?, aquellos hermanos que se apartan, que se van, ¿cierto?, no meditan en lo que es la grandeza de nuestro Dios, de su misericordia, de su bondad. Ellos dicen, pero en ti hay perdón. Ellos se vuelven a Dios, se vuelcan completamente, dice, para que sea reverenciado. Dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Es decir, la confianza plena. Imaginemos cantando hacia, ¿cierto?, hacia el lugar donde han de celebrar la Pascua, yendo, ¿cierto?, hacia Jerusalén. Ahora están cantando realmente este salmo. Ellos están confiando en su palabra, están diciendo que ellos son pecadores y que realmente Dios es justo en su bondad y en su misericordia. Pero ellos confían en su palabra, confían plenamente en ella. Es un Dios realmente misericordioso, bondadoso. Ellos acuden a Él. Ellos van cantando. Ellos tienen el deseo. Dice, mi alma espera a Jehová, más que los centinelas de la mañana, más que los vigilantes de la mañana. Espere Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Dejaron de cantar ese salmo. Dejaron de cantar ese salmo 200 años, hasta que llegó el momento en que ellos nuevamente se acogen a la misericordia de Dios, al perdón de Dios. En Él hay perdón.
Mira, si tú estás lejos de Dios, si tú estás lejos, ¿cierto?, de Dios, si me he apartado, ¿cierto?, de Dios, y he dejado, ¿cierto?, de congregarme, y si no tomo en forma correcta, ¿cierto?, lo que Dios manda en su palabra, lo que es la cena del Señor en nosotros. En Dios hay perdón. El hombre debe volverse a Dios. Debe volverse y debe nuevamente tener el rumbo hacia Dios, caminar hacia Él y cantar de alegría, cantar de gozo, porque en Él hay perdón. Si nosotros pensamos también en la Pascua, para aquellos que no son del Señor, la Pascua, ¿cierto?, se celebraba donde la última plaga pasaría la muerte, ¿cierto?, por aquella casa donde no se pintaba o no se pintaba el dintel con la sangre del cordero. Nosotros corremos el riesgo hoy en día, ¿cierto? Israel, ¿cierto?, pasó y corrió el riesgo de morir si no pintaban sus casas. Y vemos, ¿cierto?, que todo primogénito de Egipto fue muerto, fue llevado a la muerte. Ellos contaban con la esperanza de la vida en ese momento. Su sangre, ¿cierto?, era puesta en el dintel y la muerte pasaba. Hoy nosotros, ¿cierto?, como dije, corremos un riesgo. Corremos un riesgo, la muerte. Tal vez, creo que no será así, pero si fuera así, uno de nosotros por esta enfermedad pudiese ser llevado hacia la eternidad. Nosotros tenemos que tener la esperanza, no la misma esperanza de Israel, que ellos, ¿cierto?, ninguno moriría de su casa. Nosotros tenemos una esperanza mucho más gloriosa, mucho más grande. Tal vez la muerte nos alcance, tal vez la muerte me alcance a mí. Pero la sangre del verdadero Cordero, de Cristo Jesús, es mucho más poderosa, mucho más grande, porque dice: el que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esa es nuestra esperanza gloriosa del creyente. Esa es nuestra satisfacción de lo que nosotros, ¿cierto?, estamos escuchando aquí, que si alguno muere, ¿cierto?, va hacia la presencia del Señor. Hemos pintado, por así decirlo, nuestro dintel, nuestro corazón con la sangre de Cristo Jesús. La muerte, ¿cierto?, no se enseñorea de nosotros. La muerte no nos puede sumir en la desesperación, porque antes nosotros, como dice Hebreo, estábamos sumidos por el temor, estábamos sometidos por el temor a aquel que tenía el imperio de la muerte. Pero ahora nosotros no. Nosotros, ¿cierto?, vivimos, ¿cierto?, en la esperanza de la gloria, de la vida eterna, y podemos decir como el apóstol Pablo: no sé si quedarme, para mí sea, ¿cierto?, beneficioso para ustedes, pero el morir para mí es ganancia. La muerte no me alcanza, tengo la vida eterna. ¿Cierto? Nosotros tenemos una tremenda esperanza que Israel no la tenía. Es verdad que ellos pasan, ¿cierto?, ningún primogénito muere de Israel. Pero vuelvo a repetir, nosotros no estamos pasando por una Pascua, pero sí tenemos la muerte latente en nuestra vida. Yo o cualquier otro. Pero qué hermoso es tener esta fe, ¿cierto?, que Dios ha preparado en nuestros corazones. Que si alguno cree en el Señor Jesucristo tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La muerte, vuelvo a repetir, no tiene dominio sobre nosotros. ¿Dónde, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Tal vez, ¿cierto?, nosotros esperamos, ¿cierto?, que mueran muchos, lamentablemente. Pero la muerte ha pasado ya mucho tiempo, ya ha llevado a muchos. Pero todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Es decir, que nosotros ahora cantamos con gozo a nuestro Señor por la salvación y la vida eterna. Volviendo, ¿cierto?, a Segunda de Crónicas, nosotros vemos, ¿cierto?, que este pueblo, Ezequías, ha preparado su corazón, ha dispuesto, ¿cierto?, que aquellos, ¿cierto?, que se han vuelto y se han santificado celebren la Pascua. Nosotros, al igual que ellos, como ejemplo de ellos, nosotros debemos santificarnos.
debemos vivir una vida para la gloria de Dios. Miren, vamos a leer en 1 Corintios, capítulo 5. Primera de Corintios, capítulo 5. Y vamos a hablar de nuestra santificación y de nuestra celebración. Capítulo 5, versículo 2. Dice, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Si nosotros vemos los corintios, ¿cierto? Estaban totalmente contaminados, ¿cierto? Producto del pecado, y aún, ¿cierto? El pecado estaba ahí a la vista de ellos, y ellos se habían envanecido. Teniendo tantos dones, y Dios, ellos se habían olvidado, ¿cierto? De la limpieza espiritual, de su santificación. Y ellos pasaban por alto, ¿cierto? Sobre todo, me imagino que también en la cena, porque aquel hombre, aquel pecado que todos nosotros conocemos de Corintios 5, estaba afeando la iglesia, la asamblea de los corintios. Luego dice, ciertamente yo como ausente en el cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia. Ellos, como iglesia local, toleraban el pecado. Y dice, ustedes se jactan de esto. El llamado también es a nosotros. Al cuidado, ¿cierto?, de nuestra asamblea, a la vigilancia, ¿cierto?, con respecto al pecado. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. Perdón, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como soy, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Y aquí está la recomendación, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, es decir, con pecado, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con los panes sin levadura, es decir, de sinceridad y de verdad. Es un llamado, ¿cierto? Si nosotros vemos en aplicación allá la santificación en Israel, el deseo, ¿cierto?, de ir hacia la Pascua, la santificación era necesaria, quitar de en medio, ¿cierto?, de la iglesia a aquellos que afean, ¿cierto?, la asamblea con su pecado. Y nosotros debemos ser capaces de entender la visión de lo que es la santificación. Quitar de en medio a aquellos. Es verdad, debemos quitar de en medio. Pero también tenemos la contraparte, si volvemos a Segunda de Crónicas, capítulo 30, y se envió después Ezequías por todo Israel, y escribió cartas a Efraín y a Manasés, para que viniesen a Jerusalén a la casa para celebrar la Pascua a Jehová Dios de Israel. Él se apega a lo que la Escritura dice, porque en Deuteronomio, no lo vamos a leer por el tiempo, 16 dice, en el lugar donde yo escogiere, ahí será invocado mi nombre. Él se apega a lo que la Escritura enseña. Es un hombre que sabe, ¿cierto?, que entiende lo que debe hacer. Primero la restauración, ¿cierto?, pasa hacia nosotros. Primero
nosotros debemos restaurar nuestra vida, nosotros debemos preocuparnos de nuestra santificación, nosotros debemos preocuparnos de nosotros mismos. Muchas veces, ¿cierto?, criticamos al hermano, criticamos, ¿cierto?, a la hermana, pero nosotros no miramos nuestra propia condición. Es necesaria una restauración profunda en nosotros mismos, para que luego, ¿cierto?, restauremos a otros. Primero tenía que ser la santificación personal de Ezequías, luego la restauración, ¿cierto?, como algo local, y luego la restauración como algo nacional. Y es así como nosotros debemos hacerlo. Primero, ¿cierto?, está en nuestra propia restauración. Luego, ¿cierto?, como asamblea debemos empezar a trabajar en nuestra santificación. Y luego, ¿cierto?, aquellos que viven, ¿cierto?, y que han caído y que están, ¿cierto?, en forma desobediente, lejos de la palabra de Dios, para restaurar su vida, para restaurar, ¿cierto?, su vida, y para que ellos se puedan volver, es necesario que nosotros comencemos por nosotros mismos. Él sabe, ¿cierto?, que Israel, ¿cierto?, la parte del norte, ha sido llevada cautiva, y Él los endereza, ¿cierto?, a la posición primero hacia la palabra, diciéndole que ellos deben celebrar la Pascua en Jerusalén, no porque a Él se le ocurrió, sino porque así lo establecía la palabra de Dios. Y luego, en la forma en que lo hace, nos da una enseñanza. La enseñanza es que, como dice, ¿cierto?, en Gálatas, vosotros que sois espiritual, restaurar con espíritu de mansedumbre a aquellos que han caído. Aquí hay un término de mansedumbre de Ezequías que nosotros debemos reconocer en él. Él no va en forma violenta, él no prepara un ejército para ir en lucha, ¿cierto?, con aquellos que están lejos y que no están haciendo la voluntad de Dios, sino que él envía mensajeros. Él tiene un propósito de restaurar a la nación. Qué bueno es cuando hay hermanos que con amor y con paciencia restauran, porque es lamentable también ver que hay hermanos que, como dice el proverbio, que sus palabras son como cuchillos. Él va con un espíritu, ¿cierto?, dispuesto a la restauración, y envía, ¿cierto?, a aquellos emisarios para que ellos se vuelvan a Dios. Qué ejemplo más glorioso, ¿cierto?, de Ezequías. Él tiene este propósito de hacer volver a aquellos que están lejos. Es una de las tareas que nosotros también tenemos en nuestra vida. Es una tarea que muchas veces se pierde a lo largo de nuestra carrera. La restauración y la vuelta no solamente a Judá, sino a la palabra de Dios. El rey dice, y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación en Jerusalén para celebrar la Pascua el mes segundo. Él se acoge a la palabra de Dios nuevamente. Él podía, ¿cierto?, tomar, ¿cierto?, y celebrar el segundo mes. Había algo que podían hacer en Números, ¿cierto?, capítulo 9, hay algo que ellos podían hacer. Cuando no había santificación segura, ellos podían dejar, ¿cierto?, pasar un mes y celebrarla el mes siguiente. ¿Cuánta capacidad hay en Ezequías en restaurar a Israel, y no solamente restaurarlo, sino llevarlo hacia la palabra de Dios, hacia la palabra de Dios? La palabra, ¿cierto?, purifica, la palabra santifica. Mi palabra dice santifica. Y nosotros, ¿cierto?, como Ezequías deberíamos volver a aquel deseo que él tenía de restaurar a su nación. Nosotros, de igual modo, deberíamos pensar primero en nuestra santificación, en nuestra vida, y apegarnos tanto a la palabra de Dios, amar su palabra. Y voy a terminar porque me queda mucho, pero no lo voy a hacer. Hay algo que
debemos tomar en cuenta también, son 200 años que no se ha celebrado la Pascua, 200 años. Y debemos pensar también que Él nombra aquí a dos tribus, a Efraín y a Manasés. Samaria había sido tomada ya, ¿cierto? Estaba el rey Oseas, pero Israel ya había sido tomada por los asirios. Es decir, que si nosotros miramos la pandemia había llegado, ¿cierto?, hasta Samaria y había unos grupos pequeños, ¿cierto? Y estaban ahí entre Efraín y Manasés. Y Dios los llama a ellos. Hubo un tiempo en que se volvieron a Israel, pero ellos nuevamente son llamados a volverse. Cuando nosotros leemos, ¿cierto?, en Oseas, vamos a leer en el libro de Oseas, dice en el capítulo 5, dice, yo conozco a Efraín e Israel, no me he desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y has contaminado a Israel. No piensas en convertirte a tu Dios, porque espíritu de fornicación está en medio de ellos y no conocen a Jehová. Miren dónde penetra el pecado, a qué profundidad, y cómo la restauración, ¿cierto?, tiene que ir también a esa profundidad. Y no solamente la restauración comienza por nosotros, y no lo voy a citar, pero Oseas también dice de Efraín, oh Efraín, ¿cómo no he de amarte? ¿Cómo no amarte, oh Efraín? Dios tiene un corazón misericordioso y bondadoso que perdona y que restaura. No nos olvidemos de eso. Y para terminar, simplemente les digo que debemos meditar en esta obra gigantesca de Ezequías. Una obra, ¿cierto?, estructural, una obra colosal también de restauración de aquella nación que había caído en lo más profundo de su pecado. Y nosotros debemos pensar nosotros, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué Dios nos tiene así? ¿Qué debo cambiar? ¿Qué debo hacer para santificarme? Volverme a su palabra, amar su palabra, codiciar, desear su palabra, amarla. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por esta enseñanza tan gloriosa. ¿Cuánto tiempo se dejó de celebrar en Israel la Pascua? 200 años. ¿Cuántos cánticos, Padre Celestial, no fueron entonados en sus caminos? Qué tristeza es el pecado. Pero qué gloriosa es tu restauración. Tú amas a tu pueblo. Tú amas a los tuyos. ¿Y qué decir de la iglesia? Con cuánto amor nos ama Cristo. Con qué bondad. Si nosotros pensamos en la restauración de Pedro, Él también nos ama, Él también nos perdona. Y Padre Celestial, ayúdanos a volvernos y a cuidar tu palabra. Nos encomendamos a ti agradecido por todo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Y damos las gracias a nuestro hermano Vicente que pudo acompañarnos en esta hora con el Ministerio de la Palabra. Sé que estás en Ningüe. No mencionaste en oración a don Pablo, el médico. Así que voy a aprovechar de orar por él
y vamos a dar por terminada. ¿Perdón? Dime nomás, que te estoy mirando, pero... Dime. No tiene razón. Se me olvidó Sí, no, pero es después. que por eso, para mencionarlo yo en oración cuando termine, no te preocupes. Y quería dejar el aviso que el viernes vamos a tener otra reunión a las 20 horas, así que están todos cordialmente invitados. Yo voy a mandar los links a mis contactos y ahí le harán llegar la dirección. Va a estar nuestro hermano Pedro ministrando el viernes, ¿ya? Así que, Vicente, te esperamos el próximo miércoles para que sigas con el tema, porque creo que queda bastante. ¿Sí? Sí. Ya, vale, gracias. Entonces, quedaríamos citados para el próximo viernes.